Gracias, Pepi, por la invitación, el Pastor Maya, también Daniela Mesa, que fue la que hizo el nexo ahí. Bueno, para mí es un privilegio poder contar con este espacio para compartir de algo que la verdad que me apasiona mucho, que es la musicoterapia, y que yo siempre digo que hay tres cosas que marcan o dirigen nuestro destino, y son las decisiones que tomamos con relación a la pareja que elegimos, a seguir a Cristo y nuestra profesión. Son tres caminos fundantes hacia dónde se dirige nuestra vida, ¿no? Así que yo me siento honrada y privilegiada al haber encontrado una carrera que realmente me gusta, la disfruto y que tiene muchísimos beneficios. Antes de entrar en el tema, les quiero contar un poco cómo he venido trabajando durante todos estos años y cómo se han tejido redes y nuevas construcciones a partir de esta profesión. Yo trabajé 8 años como equipo técnico de la Dirección de Nivel Inicial del Consejo General de Educación, y justamente ahí fui convocada como musicoterapeuta para trabajar en la primera infancia en capacitación docente de cómo podrían los docentes de nivel inicial apropiarse de los aportes de la musicoterapia. Y ahí se desarrollaron muchas capacitaciones donde hemos podido de lo que genera el trabajo con la propia expresividad del docente para que esto impacte en el aula. Y de eso quiero un poco tratar hoy. El tema que ustedes han puesto de cuidarse, de cuidarnos, me parece fundamental. Todo lo que he podido escuchar aporta muchísimo al crecimiento personal de cada uno, ¿no? Y yo creo que, como decía ayer la pastora, que cuando vamos en el avión, la mascarilla primero tenemos que ponernos los adultos y después ayudar al otro. Tenemos que trabajar nosotros con nuestra propia salud mental, salud física y espiritual para poder ser personas idóneas para estar al cuidado de los niños, ¿no? Esto es fundamental, o sea, acá no hay otra. No es, y tampoco no es una partecita, ¿sí? Somos seres integrales y no podemos descuidar ninguna, porque si descuidamos nuestro físico, nuestra alimentación, vamos a empezar a tener dificultades. Si descuidamos nuestra salud mental, lo psicológico, que muchas veces se tapa, se obtura con diferentes actividades o ruidos o acciones o respuestas o conductas que tenemos, ¿no? Es importantísimo nuestra propia salud mental y la salud espiritual, obviamente, ¿no? Pero son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidarnos. Y lo que nosotros fuimos desarrollando en los años que hemos trabajado fue el trabajo con la propia expresividad como un dispositivo de capacitación. Son aspectos que también han sido desviados, olvidados en muchas capacitaciones, ¿no? Donde las capacitaciones por ahí apuntaban a cuestiones más teóricas y cuando el docente se iba al aula se encontraba sin recursos, se encontraba vacío de herramientas para ir sorteando los obstáculos que se le presentaban, para ir sorteando los emergentes, porque vos podés planificar hermosas clases, pero cuando te vas a trabajar con tu planificación aparecen estos emergentes y son los que muchas veces hacen que el docente se quede en blanco, ¿no? ¿Cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago para tener más herramientas, más dinámicas, más recursos para que los niños no estén alterados, para que no se generen estos conflictos que aparecen en el escenario de la escuela? Por otro lado, fuimos trabajando desde la Facultad de Humanidades, yo soy docente
en la carrera de Educación Especial, con una cátedra de Recursos Pedagógicos Terapéuticos de la Educación Artística, donde ahí también se busca que los alumnos adquieran estas herramientas, pero que lo atraviesen a través de la vivencia. Las clases son así apuntadas al desarrollo personal, porque en un cuatrimestre es muy difícil volcar toda la cantidad de contenidos que podría ser necesario para que un docente el día de mañana tenga estas herramientas. Entonces, lo que queremos apuntar es justamente a trabajar en el propio docente, que si el docente trabaja su propia expresividad y su propia creatividad, va a encontrar en cualquier elemento, cualquier situación, cualquier material, las herramientas para transformar, ¿no? Y de eso se trata, de que nosotros en nuestro bagaje interior tengamos esa apertura y tengamos ese desarrollo. La creatividad se desarrolla, no es una cuestión que yo voy a leer en un libro y ya voy a ser creativo. Eso se practica, se ejercita. Y lo vemos en muchas maestras jardineras que por el plan de estudio de tener tantas actividades artísticas y por la demanda de los mismos niños de acción, ¿no es cierto? Es como que ejercitan mucho la creatividad y se van caminando y van viendo lo que tiraron en el basurero se puede transformar en tal cosa y se lo juntan y se lo ponen, ¿no? Y vemos que nos vamos llenando de cosas que encontramos en el basurero, pero también lo transformamos, ¿no? Y eso tiene consecuencias en la vida personal, porque cuanto más experimentemos espacios expresivos y creativos, más bagaje vamos a tener de fortalezas en nuestro interior para sortear los obstáculos que la vida misma nos presenta. También nosotros, a raíz de este proceso, de la trayectoria que vengo desarrollando en la provincia, vimos que era necesario crear una institución que brindara carreras que reforzaran o que jerarquizaran el arte como una herramienta de transformación social. Entonces, ahí nace el instituto, que hoy soy la rectora, el Instituto Superior Esteban Lugo, y fuimos nosotros los que creamos las carreras que nos parecía que eran necesarias crear para formar profesionales idóneos en la primera infancia y profesionales idóneos que utilicen las herramientas artísticas como una posibilidad de transformación social de distintos grupos, ¿sí? Entonces creamos la Tecnicatura Superior en Jardín Maternal, con esta mirada de tener una oferta que forme profesionales idóneos para trabajar en la primera infancia. Y dentro de la malla curricular también apostamos a ese desarrollo expresivo y creativo desde distintas cátedras como las artísticas, como los aportes de la musicoterapia y la animación sociocultural. Y también creamos la carrera de técnico superior en animación artística e intervención socioeducativa, que justamente jerarquiza el arte como herramienta de transformación social. Desde estas dos carreras venimos trabajando hace varios años, varios años en la provincia, y no solo en la provincia, sino a nivel internacional. Fueron creaciones que se generaron acá y que fueron el puente hacia diferentes países, donde se quieren nutrir de estas experiencias que tenemos nosotros acá en la provincia, y de esa manera también yo llego a ser la presidenta de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, que mi mandato terminó ahora en mayo, y sigo siendo la del Nodo Argentina. Entonces, esta construcción, animación sociocultural, musicoterapia, educación, se empieza a expandir desde Misiones hacia diferentes países. Lo que yo les quiero compartir hoy, todos sabemos cuánto
genera la música, ¿no? En cuanto a lo emocional, en cuanto a la atención, a la memoria. Es como para tener una clase especial y particular con todo lo que es efectos biológicos y psicológicos de la música, y también espirituales. Tenemos en la Biblia millones de versículos donde hablan de la música, ¿no? Desde la creación, con arpas, con flautas, desde lo que pasaba con David, que esto también es parte de la historia de la musicoterapia, que tocaba el arpa para que el rey Saúl se calmara y se alejaran los malos espíritus. Efesios también habla de animarse desde los cánticos y las alabanzas, ¿no? Y muchísimos versículos donde la música genera un gran impacto, ¿no? Y que te conecta con Dios, con tu creador. Pero tenemos que tener en cuenta que todas esas sensaciones que entran en nuestro cuerpo cuando están en un grupo de alabanza, también tienen efectos biológicos y psicológicos. A nivel corporal, anatómico, hay cambios dentro de la circulación sanguínea, dentro del pulso cardíaco, dentro del metabolismo, a nivel psicológico también, ¿no? Y esto lo digo para que tengamos en cuenta cuando seleccionamos algún tipo de música para trabajar con los niños. Y sobre todo cuando también hay niños que tienen problemas neurológicos, ¿no? Que esto nada más lo digo para que lo tengan en cuenta, pero también es una clase específica en qué tipo de música podemos usar con los niños y qué no. Y por qué también es importante entender la influencia espiritual que puede llegar a tener un tema inocente que elegimos, ¿no? Bueno, la verdad que a mí me encanta, pero no me quiero ir por ahí porque si no me desvío del tema. En todo caso, después podemos seguir charlando si quieren, con preguntas, ¿no? Pero voy a entrar en el tema porque si no nos vamos a alejar. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno, queremos hablar de los vínculos sanos y de los aportes de la musicoterapia. Ahí se me fue. Lo que sana es el vínculo, lo que enferma es el vínculo, dice Pichon Rivière, ¿no? También hablar de vínculos es también muy importante desmenuzar qué es el vínculo, cómo se genera. Este autor, Pichon Rivière, nos aporta muchísimo los distintos tipos de vínculos y cómo aparecen en las actividades grupales. Las dinámicas de grupo que nosotros proponemos, cómo aparecen esos vínculos. Lo que nosotros vamos a hacer hincapié cuando hablamos de la musicoterapia es justamente en cómo generar esos vínculos sanos, pero a partir de ese lenguaje no verbal que se da en el plano del sonido, el ritmo, la música. Los vínculos sanos son aquellos que se establecen con personas, cosas o actividades que nos aportan emociones, vivencias o aprendizajes positivos que nos hacen crecer y desarrollarnos. Y como dice acá, arriba, también el vínculo enferma, lo contrario a vínculos sanos sería lo contrario a todo esto, ¿no? Pero los vínculos son los gestores de la salud o de la enfermedad. Vamos a ver un poquito qué es lo que es la musicoterapia. Según la Asociación de Musicoterapeutas de la Argentina, la musicoterapia es una disciplina perteneciente a las ciencias de la salud y focaliza su accionar en las experiencias musicales de las personas. Tiene como objetivo fundamental la promoción, la asistencia y la rehabilitación de la salud,
Ello se logra a través del reconocimiento, abordaje y modificación de las características sonoras, tanto expresivas y receptivas como vinculares de cada individuo. Y según la Federación Española de Musicoterapia, son 3 los ámbitos que tiene lugar el uso profesional de la música, y sus elementos en calidad de intervención, es decir, la musicoterapia a saber, el ámbito médico, el educativo y el cotidiano. En cualquiera de estos ámbitos, la musicoterapia busca optimizar la calidad de vida y mejorar la salud y el bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual de los individuos, grupos, familias o comunidades. Hablamos y remarcamos, el profesional musicoterapeuta es el único que puede utilizar la música a nivel profesional. O sea, la palabra musicoterapia muchas veces está mal usada y tenemos una ley que regula el ejercicio profesional de la musicoterapia. Entonces, por eso hablamos de aportes, ¿sí? ¿Qué puedo tomar de la musicoterapia para que desde mi profesión yo me pueda nutrir de algún tipo de herramientas o de algún tipo de contenido bibliográfico o de algún contenido práctico para la tarea que hago cotidiana? El eje del dispositivo musicoterapeuta es fortalecer y generar discursos expresivos y creativos, entendiendo la creatividad como proceso mediante el cual la subjetividad cobra un estatuto de pertenencia y pertinencia a la salud, a lo vincular y a lo social. Esto grafica lo que yo vengo diciendo, ¿no? Que a nosotros nos importa el desarrollo expresivo y creativo. Y por eso lo que vamos a ver son experiencias justamente que hemos realizado con docentes rurales, donde se apuntó a esto, a el desarrollo creativo del docente para ver el impacto que eso genera en el aula. La animación artística, esta creación que hemos realizado con la carrera que yo les comenté, fusionamos lo que es la idea de la animación sociocultural, porque en realidad nosotros los docentes tenemos mucho de animadores, ¿sí? Tenemos que movilizar, tenemos que estimular, tenemos que motivar continuamente. Tenemos grupos heterogéneos donde de repente tenemos que abordar la diversidad y solamente con un espíritu animador lo podemos hacer. Nosotros lo que fusionamos fue la animación sociocultural con los lenguajes artísticos, cómo hacer animación artística, que es nada más y nada menos que ofrecer un espacio donde se habilita el arte como materia posible de adquirir formas que devengan en lenguaje y discurso. Quiere decir que este animador usa los distintos lenguajes artísticos para que el otro pueda expresar, pueda generar discursos diferentes al verbal que tienen que ver con lo propio de cada lenguaje artístico. Y que de pronto eso que aparece en la creación hable del sujeto que lo produce. Planteamos la posibilidad de expresión y comunicación a través de este lenguaje particular y la exploración de formas de establecer vínculos por este medio. Creo que queda claro, ¿no? ¿A dónde vamos apuntando?
ese lenguaje no verbal es el que nosotros vamos a jerarquizar, el que vamos a mirar, que tiene que ver con el lenguaje corporal, con el lenguaje sonoro. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con una improvisación sonora, por ejemplo, yo les paso los instrumentos a cada uno y empezamos a tocar. Lo que ustedes conocen como banda rítmica, ¿sí? Que muchas veces cuando empiezan a tocar nos ensordece y nos preocupa porque pasa la directora y nos va a retar, que vemos qué es lo que aparece en esta improvisación. Aparecen ruidos, sonidos de todos tocando a lo que más da, ¿no? Como una necesidad de reafirmar el yo en esa prolongación que es el instrumento. Ese instrumento me representa y yo quiero que se escuche. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos estas herramientas para poder tomar ese discurso como algo propio del sujeto que nos dice algo? ¿O qué pasa cuando juntamos las hojas de los dibujos de los niños y los ponemos en un armario y ni siquiera los miramos o nos detenemos a ver qué aparece ahí? ¿Por qué aparecen todos esos colores? ¿Por qué aparece todo eso, esas formas? ¿Qué quiso decir con eso? Lo mismo pasa con los instrumentos, lo mismo pasa con cualquier lenguaje artístico que estemos usando. Si nosotros no apuntamos a ese lenguaje no verbal, no vamos a sacar nada. Van a ser actividades sueltas que se pierden y no vamos a poder tomar la riqueza que aparece en el discurso artístico. ¿Sí? Si yo no tengo esa mirada, yo no puedo rescatar qué es lo que me quiso decir con ese dibujo. ¿Qué es lo que pasó con este ruido enorme que hicieron los niños con los instrumentos musicales? Ah, no, guarden todo, bueno, listo. ¿Y por qué no indagar? ¿Por qué no llevarlos a la reflexión? ¿Por qué no permitir que nos miremos todos? Y que esa sea la forma de llegar al lenguaje verbal, ponerlo en palabras, pero decir, acá nadie se escuchó, acá todos tocaron fuerte, acá esto. Y tiene algo que ver con la realidad que vivimos, ¿sí? Cada grupo es totalmente único, es repetible. Hacemos una improvisación con alumnos de la UNAM, con el alumno. Cada grupo proyecta lo que es, lo que tiene, el bagaje que hay dentro de cada uno y el bagaje que se arma en los vínculos de ese propio grupo. ¿Qué es lo que nos genera esto de trabajar con este lenguaje no verbal, de dejar por un lado la palabra y permitirnos bucear por los distintos lenguajes artísticos? El enriquecimiento de los vínculos del grupo. ¿Sí? Nos empezamos a ver diferentes, nos empezamos a descubrir diferentes. Empezamos a descubrir que nosotros mismos tenemos capacidades que no sabíamos que las teníamos. Descubrimos vivencias individuales y grupales. No sé si alguna vez le habrá pasado, como que uno dice, ay, me saltó el indio, no sabía que sabía actuar tanto, que me podía divertir tanto, no sabía que podía cantar, ¿no? Es como que empiezan a aflorar capacidades que uno ni sabía que las tenía, ¿no? Esto es lo que le va a pasar a los niños cada vez que nosotros habilitemos estos espacios. Contacto y aprendizaje con nuevos materiales, construcción de aprendizajes, aceptación de la heterogeneidad del grupo, variación de la producción estética, reconocimiento artístico, expresivo, interno y externo de los integrantes. Ah, mirá la profesora lo que hizo. Nunca me imaginé que la profesora era así, tan divertida, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos con las máscaras que muchas veces nos intimida la palabra, ¿no? Que cada vez que nosotros dejamos y apuntamos a lo no verbal, aparecen esos otros modos de comunicación que nosotros queremos jerarquizar. Jerarquizar los lenguajes sonoros musicales como facilitador de vínculos sanos, atendiendo los impactos transformadores que ellos generan. ¿Cómo nos transformamos a través de estas experiencias y de estos vínculos? Desde el desarrollo expresivo. En este aspecto, la musicoterapia tiene mucho que aportar. Como ya les dije, toma ese discurso expresivo como un elemento cargado de significantes, tanto de la historia personal como de la cultura.
Si hasta acá nosotros como docentes abrimos nuestra mirada de que ese sujeto con el cual estamos interactuando tiene una historia personal, tiene una cultura, y que los aprendizajes se construyen, y que para ser significativos tenemos que apuntar a la cultura, vamos a encontrar muchísimas herramientas que tienen que ver con lo artístico y la cultura. Y ese puede ser el canal de construcción de aprendizaje que va a tener múltiples impactos. Cuando trabajamos con la música, por ejemplo, es integral. Desde el ritmo trabajamos lo corporal, desde el sonido, lo sensoperceptivo motriz, desde la melodía, lo afectivo, lo emocional, todo eso integra al ser humano. O sea, fíjense qué completo es trabajar con la música, lo cognitivo, lo emocional, lo psicomotriz, lo sensoperceptivo motriz. Nos podemos ir por distintas herramientas, trabajar solamente el sonido, trabajar solamente lo rítmico, trabajar las historias sonoras, los recuerdos, miles y miles de actividades de construcción de nuevos aprendizajes. Bueno, y esta es la investigación que les quiero comentar. Esto fue una investigación hecha con docentes rurales de la provincia de Misiones de nivel inicial. Esta investigación se dio a partir de una capacitación que se hizo con docentes rurales desde el programa PROMER en Aristóbulo del Valle, con todas las escuelas de la zona de la Ruta 14. Esta capacitación justamente apuntó a trabajar de forma vivencial con el docente, que el docente atraviese todo lo que tenga que ver con las herramientas artísticas, que pueda reflexionar, que pueda autoconocer sus propias capacidades, sus propias limitaciones, reflexionar en cada encuentro y replicar en el aula lo que ellos han vivenciado en el taller de musicoterapia. Cuando nosotros empezamos el curso, el nivel de práctica docente era muy limitado, ¿no? Nos encontramos con por ahí pocos recursos, contenidos pobres, prácticas estereotipadas, rutinizadas. Las vivencias sonoros musicales les favorecieron la comunicación con las propias capacidades expresivas y creativas, y se conformaron vínculos sanos dentro del grupo, gente que por ahí trabajaba juntos y nunca ni se hablaba, no sabía una de la otra. La vivencia expresiva hace esto, ¿no? Que se fortalezcan esos vínculos, porque yo estoy creando con el otro, estoy armando con el otro, me estoy expresando con el otro, y eso fortalece los lazos. Las diferentes metodologías trabajadas en los talleres les posibilitó nuevas miradas de la práctica diaria, ampliando la capacidad creativa. El autoconocimiento de las propias autorías también trabaja la autoestima, ¿no? Nos encontramos con mucha timidez, mucha inhibición a la hora de expresarse, de cumplir con una consigna artística. Eso todo se va puliendo y se va revertiendo en la medida que nosotros caldeamos al grupo y hacemos que el grupo se sienta en confianza para jugar, para divertirse, para expresarse. Pero, por supuesto, que hay de todo, ¿no es cierto? Y también alguna mayoría que se resiste a este tipo de capacitaciones. Y ahí empezamos a trabajar con las docentes toda la parte expresiva. Acá les muestro algunas fotos de estas improvisaciones musicales con instrumentos. Se trabajaban en grupo, se escribía, había un moderador, se sacaba el jugo a lo que aparecía, ¿no? Todas estas actividades ellos tenían que realizarlas en el aula y hacer un portfolio de lo que aparecía,
Y cuando terminamos la investigación, nosotros nos basamos en encuestas que se hizo a este grupo y también en esos portfolios, ¿no? Para poder verificar si este curso les había aportado a lo que es el impacto en el aula. Bueno, acá tomamos las mismas canciones que hacen en el jardín, pero le dimos vuelta, le sacamos el jugo a canciones rutinizadas, como La Lechuza, como El Aguardar, no sé, el Sapo Pepe. Bueno, vimos y le desmenuzamos y encontramos otras formas, otras, y desde una canción fuimos a otra. O sea, de eso se trata, de no quedarnos con lo que venimos haciendo hace años, sino que activemos esa capacidad creativa que tenemos y juguemos porque eso se ejercita. ¿Sí? Dejo esto y probemos a hacer otra cosa. ¿Sí? Es una canción muy conocida que era la del chofer, no me acuerdo ahora cómo era. Después hicimos técnicas de clown, hicimos también maquillaje artístico. Y todo ese proceso, la verdad que fue tan enriquecedor, porque se vieron en cada encuentro cómo se iban soltando, cómo tenían esa capacidad ahí guardada, ¿no? Y este es el círculo que se genera, ¿no? Ese desarrollo expresivo y creativo, ser a través de la música, generando un proceso de desear, pensar y decidir. Ese estímulo de la música te despierta el deseo de pensar. Si tenemos un docente que les lleva a pensar, si tenemos un docente que va a juntar después de la actividad todos los instrumentos y lo guardó y listo, y se perdió todo lo que apareció, no pudo rescatar nada, es una cosa. Y que pasa mucho con los mismos profesores de artística, ¿sí? Que lo hacen. Pero si tenemos a un docente con una apertura a que lo que aparece es un discurso, va a ir rescatando, va a ir mirando, y esto te nutre tanto a vos como docente, porque empezás a ver que en tu grupo empieza a crecer y a tomar otras formas, otra dimensión, otro aprendizaje. Y esto te llena, ¿no es cierto? Porque justamente nos motiva a que nosotros vayamos por más. Perder, cambiar, transformar son algunos de los resultados. ¿Cómo se vio esto en las prácticas educativas? Se trabajaron con las obras de arte que venían en los NAP, y desde ahí, desde la observación, se generaban otras actividades de construcción de nuevos aprendizajes. Se generaron nuevos vínculos entre los mismos alumnos y las familias, que las familias muchas veces están aparte y no se ve ningún tipo de integración. Esta es otra de las docentes que presentó su portfolio, y este es un caso que la verdad que me encantó, porque a partir de esta obra de arte, que estaban en los NAP, La campesina con vara, del Museo d'Orsay de París, un niño que nunca hablaba, porque tenía dificultades por la zona rural del portuñol, muchos chicos tienen muchas inhibiciones a la hora de hablar. Fue la primera vez que este niño le dice a la maestra: "Ay, parece mi abuelita en la chacra". Entonces esa fue la apertura que toma la maestra para ir a conocer la chacra de Aviles.
Y fíjense todo lo que la secuencia que se arma, muy interesante, donde los chicos salen, tienen que pasar por arroyos, van juntando piedritas, van juntando hojitas, van aprendiendo la naturaleza. Esta docente, cuando presenta el portfolio, la verdad que fue tan lindo poder ver los frutos de simplemente trabajar con uno mismo, ¿no? Y de habilitar esos espacios. Y llegaron al potrero de Aviles. A partir de esa experiencia, de ese acercamiento hacia la cultura, de esa integración de la cultura a los procesos de aprendizaje a partir de una obra de arte, podemos dar fe de que no pasa por hacer buenas planificaciones, sino por tener recursos y formación en poder tener esta apertura como animadores artísticos para la construcción de aprendizaje. El alcance de esta investigación fue la comprensión de la realidad docente del nivel inicial en contextos rurales de la provincia de Misiones, la necesidad de contar con recursos expresivos que tiene que tener un docente y un animador sociocultural para trabajar en la diversidad, los beneficios que aporta la musicoterapia al docente para generar vínculos sanos y construcciones de aprendizaje significativos. Y este trabajo docente, esta investigación, perdón, pretende sentar precedentes para futuros modelos formativos e instaurar dispositivos de capacitación que ayuden a desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo de los docentes y animadores. Movilizar trabajar la propia expresividad como abordaje preventivo de la salud mental, formando animadores competentes para afrontar cambios, capacitados para sortear la dificultad en los complejos escenarios comunitarios. Rescatar los aportes teóricos prácticos que justifiquen la inclusión de la musicoterapia en la formación docente. Bueno, hasta acá, si quieren hacer...